Bien, vamos a resolver este problema de sucesiones aritméticas. Si no se puede leer bien la pantalla, atento a la lectura. Dice, un ciclista baja por una pendiente acelerando su bicicleta. En el primer segundo recorre 3 metros, en el siguiente segundo 6 metros, en el tercero 9 metros, en el cuarto 12 metros y así sucesivamente. Si llega hasta la parte baja de la pendiente en 10 segundos, encuentra la distancia total recorrida. Este problema se puede resolver por varios métodos. Aquí lo voy a resolver usando dos métodos diferentes. Primer método, el método analítico. Vamos a analizar cada parte. Dice, en el primer segundo recorre 3 metros. En el segundo segundo recorre 6 metros. En el tercer segundo recorre 9 metros. Y en el cuarto segundo recorre 12 metros. ¿Notas algo? 3, 6, 9, 12. Está avanzando de 3 en 3. Y tiene que llegar hasta el número 10, hasta 10 segundos, hasta el 10º segundo. ¿Cuánto será hasta el 10º segundo? Vamos a ver. Fíjate que en el primer segundo, 3 metros, 1 por 3 es 3. Y 6 es 2 por 3. Y 9 es 3 por 3. Y 12 es 4 por 3. Quiere decir que en el primer segundo, 1 por 3. En el segundo segundo, 2 por 3. En el tercer segundo, 3 por 3. En el cuarto segundo, 4 por 3. ¿Cuánto será en el 10º segundo? Ajá. Fíjate los números acá y fíjate los números acá. Todos por 3. En el 10º segundo, 10 por 3. ¿Listo? Tengo el recorrido en cada segundo, desde el primer segundo hasta el 10º segundo, pero piden la suma, pide la sumatoria de esto. Entonces vamos, nos quedamos aquí, me piden la suma de estos números. Bien, acá está. Suma de 1 por 3, más 2 por 3, más 3 por 3, más 4 por 3, etcétera, hasta 10 por 3. Fíjate que 3 metros es factor común, entonces lo puedo factorizar. Aquí está fuera del paréntesis. Y dentro del paréntesis de la factorización me ha quedado la suma de números del 1 al 10. Continuamos aquí, nos habíamos quedado acá. ¿Y cómo se resuelve la suma de los números del 1 al 10? Podríamos sumarlo uno por uno, pero recuerda que hay una fórmula para sumar los n primeros números naturales. N por n más 1 sobre 2. En este caso n es 10. Como en este caso n es 10, aquí está la solución. Como n es 10, fíjate, esta es la fórmula, n por n más 1 sobre 2. Como n es 10, estoy reemplazando n por 10, así que 10 más 1 es 11. Me quedaría 10 por 11 entre 2. 10 por 11, 110 entre 2, 55. Quiere decir que lo del paréntesis que está en rojo es 55. Por 3 sale 165. La sumatoria usando el método analítico sale 165. ¿Y qué pasa si utilizo otro método? Por ejemplo, puedo usar fórmulas. ¿Recuerdas estas fórmulas? El último término de una sucesión aritmética, el primer término más el número de términos n menos 1 por la distancia entre términos. Y la otra fórmula, la fórmula de la sumatoria de la sucesión aritmética. Necesitamos el primer término, el último término y el número de términos. Bueno, vamos a ver qué datos tenemos. ¿Cómo conseguimos estos datos? ¿Recuerdas el análisis anterior? Primer segundo 3 metros, segundo 6 metros, tercer segundo 9 metros, cuarto segundo 12 metros. Estos eran los datos. Entonces vamos a fijarnos bien en los datos que tenemos. Aquí están los datos. Y necesito el primer término. Y el primer término es 3 metros. Primer término 3 metros. Listo, tengo el primer término para usar en las fórmulas. ¿Qué más necesito? Necesito n. N es el número de términos y tenemos 10 términos. 10 términos, n es 10. Ahora, ¿qué necesito? La distancia o la diferencia entre dos términos consecutivos. 3 y 6 son diferentes en 3.
6 y 9 son diferentes en 3 y 9 y 12 son diferentes en 3. La diferencia entre dos números consecutivos es 3. Entonces tengo todo lo que se necesita para hallar el último término. Fíjate, acá están los datos. N, primer término, y diferencia entre términos. Así que vamos a calcular el último término para luego calcular la sumatoria. Vamos a calcular el último término. Entonces vamos a reemplazar A1, que es 3, más n menos 1, es decir, n menos 1, n es 10, 10 menos 1, por la diferencia entre términos 3. Aquí está. Estoy reemplazando nada más lo que está en los cuadros azules. Reemplazado, 3 más 10 menos 1 es 9. Y 9 por 3 es 27. 3 más 27 es 30. Entonces el último término, el décimo término es 30. No lo olvides, aquí está. El décimo término es 30. Ahora vamos a calcular la sumatoria. Esta era la fórmula. Y para la sumatoria necesitamos el primer término, que era 3, más el último término, el término enésimo, que es 30. Vamos a reemplazar. La suma de los 10 primeros términos es el primer término, 3m, más 30 sobre 2 por el número de términos. Y el número de términos es 10. Entonces, 30 más 3 es 33 por 10 entre 2, y eso es 165. La sumatoria sale 165, y por ambos métodos se demuestra que se obtiene el mismo resultado. La respuesta correcta es 165.